con Primavera Cero. Pablo Muradas nos da la bienvenida a este segundo bloque de Ciudad U y vamos a hablar de un tema porque en estos días de abril, el 3 de abril, se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita Verón. Caso testigo que cambió en el país la situación o por lo menos la conciencia sobre el tema de la trata de personas. Para hablar de esto vamos a invitar a recibir a Enrique Senestari, fiscal federal. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. Bueno, 20 años de ese caso de Marita Verón. Yo recuerdo todavía, en mis épocas que estaba de cronista en la calle, muchos operativos en el interior de la provincia de Córdoba buscando a Marita Verón porque se supo que hubo un recorrido por alguna de esas casas de alterne o whiskerías aquí de Córdoba. Nunca apareció esta chica, pero que sin duda marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con este delito, ¿no? Sí, sin duda, y en eso estuvo el mérito de la lucha de Susana, ¿no? De la mamá. Ponerse al hombro toda esta pelea y estar presente en todos lados y estar empujando y reclamando para que no se invisibilice el caso, porque el problema grave es que chicas desaparecidas como Marita, lamentablemente hay muchas, pero pocos casos se logra que la sociedad lo vea, siga peleando y siga sobre todo reclamando a las autoridades y ojalá educándose para ver que la trata depende mucho también de la posición de la sociedad con respecto a la explotación sexual, que es lo que se supone que pudo haber pasado con ella, ¿no? Yo te digo ahora, bueno, sí, pero en casas en Córdoba no se permiten ya que funcionen estos tipos de lugares, estos tipos de antros, donde pasaban estas cosas, y muchos creerán que eso ya no pasa. Ahora, en tiempos o en los actuales, ¿siguen activas algunas redes de trata, Enrique? Sí, yo creo que sí, porque en eso tiene cierto paralelismo con la droga. Vos podés prohibirla, podés luchar, podés hacer cosas para que se limite, pero en la medida que siga siendo un negocio y que tenga quien lo quiera consumir al producto de ese negocio, va a seguir existiendo. Las leyes que se dictaron en ese momento para la ley, en el caso de la provincia de Córdoba, para frenar el tema de la trata, clausurando whiskerías, prostíbulos, con los distintos nombres que funcionaban, sirvió de algún modo para por lo menos la parte de visibilidad pública que tenía esto se limitara, pero sigue funcionando hoy en distintas modalidades, fundamentalmente alquiler de departamentos, lugares que no son abiertos al público, pero que con las redes, con el boca en ¿Cómo boca y se demás, captan hoy a las posibles víctimas de la trata, Enrique? ¿Cuáles son los mecanismos? los mismos de siempre, ofertas de trabajo siempre engañosas, trabajo doméstico, trabajo de cuidar personas, trabajo de moza de bar, todo tipo de trabajo que pueda atentar a una persona, fundamentalmente personas vulnerables, porque lo que más se da es personas que se ven en una situación social, económica y cultural que las pone en la condición de no tener otra alternativa que la de aceptar una oferta aunque pueda ser peligrosa. Entonces van a lugares que las desarraiga, las saca de su lugar de vida habitual, se alejan de la familia, se alejan de sus amistades, de su estructura de vida y van a lugares donde están indefensas y cuando llegan ahí las endeudan generalmente, les hacen que paguen el pasaje para llegar al lugar, que alquilen el lugar donde viven y se lo alquilan ellos mismos, que se paguen la comida y son ellos los que se la proveen para que le deban. Muchos de esos mecanismos que hacen que una persona cada vez se vea más encerrada y con menos posibilidades de alejarse de esa actividad. Ponele que ocurre que se descubre una red de trata, se actúa la justicia, actúa la policía, se desbarata la organización. ¿Qué pasa con las víctimas? Y te pregunto porque sé que hubo un caso hace poco en Córdoba de 2 hermanos condenados, pero que además van a tener que reparar a las víctimas, a las chicas que engañaron para meter dentro de ese sistema perverso mafioso de la red de tratas. Sí, bueno, ese caso, al menos en Córdoba, sé que en algún otro lugar del país se ha logrado, pero es emblemático porque se está gestando la reparación a las víctimas. El gran dilema que tenemos en la justicia siempre, y creo que en los poderes ejecutivos también, es la dificultad para darles una oportunidad de vida que les haga pensar que se acabó el drama que están viviendo y que están siendo visibles para la sociedad, para el Estado y que están teniendo oportunidades. Eso no se lograba nunca. Las propias víctimas cuando uno va y dice las rescato, en realidad les saca el lugar de trabajo que tenían y difícilmente le pueda dar una oportunidad Claro. para decir de esto voy a vivir. El ejemplo de ese caso Varey es importante porque yo fui denunciado por gestionar ante el juez que la plata que se había recaudado en esos prostíbulos ¿Cuánta se plata les se repartiera. recaudó? No, el monto ni lo tengo, pero era muy poca plata. Era la plata de esa noche. Y las chicas cuando le dijimos, bueno, pueden irse a su casa después de entrevistarlas con la gente de la Secretaría de Trata, con todos los cuidados, muchas de ellas dijeron, ¿y cómo nos vamos si no tenemos nada? Nosotros vinimos acá a juntar unos pesos y la plata la repartían nuestros jefes al terminar el día. Entonces la plata está ahí en la caja. Ahora, por lo que se encontró después de los bienes de estos hermanos, son 30 millones de pesos Eso sí, que van a ir a las víctimas. ahora durante el juicio el acuerdo que se ha hecho es que hay una reparación integral a las víctimas
en la que va a haber una buena cantidad de dinero, nunca suficiente para todo el daño que se les hizo, pero una muy buena cantidad de dinero para devolverles a ellas de distintas maneras y que vean alguna reparación en serio de lo que les ha pasado en sus vidas. Última, Enrique, ¿algún consejo para quien esté mirando? Digo, en Córdoba no funcionan estas casas de alterne, pero decimos, la red de tratas todavía operan de manera mafiosa. ¿Una recomendación por ahí para tener en cuenta cuando aparece alguna oferta de trabajo? Ser muy cuidadosos y cuando se muevan averiguar bien a dónde se van a mover, qué referencias hay del lugar y sobre todo si se van a alejar de su casa, esa es la parte peligrosa porque después no tienen cómo defenderse. Es muy importante el entorno familiar y de amistades de cada uno. Cuando se va y se queda solo, es muy difícil volver al lugar y estar seguro. Eso es muy difícil. Y así todo el consejo no es demasiado útil porque las personas que caen en esto, muchas de ellas ni siquiera acceden a redes, a televisión, a noticias. Así que difícilmente lo escuchen a esto verdaderas víctimas de trata. Enrique, gracias por venir, No, como siempre. Por favor, un placer. Vamos ahora a escuchar a una actriz de Córdoba en este segmento que llamamos La Librería, donde se encarga de leernos breves textos de hermosos autores y los compartimos con ustedes.